Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy les traemos un video sobre cómo citar y realizar una referencia bibliográfica con normas APA, algo que les será muy útil en la realización de sus trabajos en la facultad. Así que, comenzamos. ¿Qué son y para qué sirven? Las normas APA son estándares creados por la Sociedad Americana de Psicología en 1929, con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentación de investigación. Este conjunto de normas se va actualizando cada cierto tiempo y actualmente nos encontramos en la 7ª edición. Ahora hablemos sobre las citas. Una cita es un texto, idea o frase de otro autor, pero que necesitamos usar en nuestro trabajo. Y para evitar problemas de derechos de autor, podemos usar este texto escrito por otros, pero dándole el crédito correspondiente. Las citas pueden ser directas o indirectas. Una cita directa es aquella donde el texto citado lo copiamos literal con las mismas palabras del texto original. Y una cita indirecta es aquella donde el texto citado lo decimos con nuestras palabras y también debemos dar crédito a la idea que estamos parafraseando. Tanto las citas directas como las indirectas las podemos dividir en dos, que son con énfasis en el autor y con énfasis en el texto. Por ejemplo, en ocasiones, además del texto que queremos citar, es muy importante mencionar quién es el autor. Puede que sea el máximo representante de cierto tema, por lo tanto, decir algo que dijo esa persona es muy importante para nuestro trabajo. Entonces, si este es el caso, utilizamos el énfasis en el autor, donde escribimos los datos del autor primero, como se muestra en el ejemplo. Por otra parte, una cita con énfasis en el texto es al contrario, es aquella donde lo más importante es el texto y el autor quizá no lo es tanto. Por lo tanto, la información del autor la dejamos para el final. Como podemos ver en pantalla, en el otro ejemplo tenemos una cita indirecta. Estas palabras dicen exactamente la misma idea que el ejemplo anterior, solo que está dicha con mis palabras, con las cuales parafraseo la cita original, y al final del documento coloco la información del autor y del año de publicación entre paréntesis. Continuamos viendo otra posible categoría que tienen las citas directas, y solo las citas directas, que se pueden dividir entre las citas menores a 40 palabras y las citas mayores a 40 palabras. Esto trata de la cantidad de palabras que copias y escribís literalmente del texto. Este primer ejemplo vemos una cita directa con énfasis en el autor, porque el autor está al comienzo. Ahora, como la cita es mayor o igual a 40 palabras, es muy grande y si la colocamos en un párrafo quedaría un párrafo muy grande y sería muy incómodo leer. Por esta razón debemos separar la cita en un párrafo aparte para evitar ese amontonamiento de letras en un párrafo en específico. De esta manera, como lo muestro en el ejemplo, vemos como el párrafo que está citado lo colocamos en un párrafo aparte y con una sangría que demuestra que el texto que estamos escribiendo ahí no es nuestro, sino que le corresponde a alguien más. Ahora, cuando estamos haciendo una cita directa, pero esta cita es menor o igual a 40 palabras, no hay necesidad de colocar un párrafo aparte para eso, lo podemos incluir dentro de nuestro discurso. Acá podemos ver cómo veníamos escribiendo normalmente e introducimos el texto citado, pero ahora con énfasis en el texto. Dependiendo del texto, pueden elegir qué tipo de cita van a utilizar. Ahora, si le quieren decir con sus palabras, no hay límite, ya que vos no sabes con tus palabras dónde empieza y dónde termina la cita, porque estás parafraseando. En estos ejemplos veíamos cómo citar cuando era un solo autor y usábamos el primer apellido del autor, pero ¿qué pasa cuando son dos o más autores? Cuando son dos o más autores, lo que debemos hacer es colocar el apellido de cada autor. Son solo dos, así que no hay tanto problema. Ahora, cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que vayamos a citar ese documento, vamos a escribir el apellido de cada uno de los autores. Y a partir de la segunda vez, vamos a citar solamente escribiendo el apellido del primer autor, seguido de las palabras et al, que proviene del latín et alis, que significa y otros. Cuando son 6 o más autores, porque puede darse el caso que sean muchísimos autores, lo que haremos es simplemente colocar el apellido del primer autor seguido de et al. No importa si es la primera, la segunda o la tercera vez, siempre lo vamos a poner así. Si el autor es anónimo, colocamos anónimo. Y si el autor es una corporación, la primera vez que vayamos a citarla en el documento colocamos el nombre completo de la corporación o institución seguido de su sigla entre paréntesis.
y a partir de la segunda vez en adelante, cada vez que lo vayamos a citar vamos a escribir directamente la sigla para evitar escribir todo el nombre completo. Recuerden que si la cita es basada en el autor, toda esta información va antes del texto, y si la cita tiene un énfasis en el texto, toda esta información va al final. Ahora vamos a hablar de la referencia bibliográfica, porque con solo el nombre y el año de la publicación es un poco difícil saber de qué documento estamos hablando. Esta información, la de la cita, solo nos sirve para ubicarnos en nuestra posterior referencia bibliográfica, que es la encargada de dar la mayor cantidad de datos suficientes al lector para encontrar el documento de donde uno lo sacó. Así que vamos a hacer la referencia. En una hoja aparte voy a escribir la sección de referencia bibliográfica, y en esta sección la información depende del tipo de documento, pero hay una información básica que siempre debemos colocar, que es el apellido del autor, seguido de sus iniciales, el año de publicación y el título del documento. Vamos a usar el mismo autor que veníamos usando para nuestros ejemplos. Entonces, buscamos nuestro texto. Acá, de entrada ya tenemos dos datos importantes. Uno, el nombre del autor y el nombre del documento. Y si bajamos, acá ya tenemos el año de publicación. Entonces, volvemos a nuestro Word y escribimos. Ahora, vemos acá que según el tipo de documento que hayamos elegido son necesarios otros datos. Como nuestro documento es un texto impreso, vemos que tenemos que agregar la editorial y el lugar de publicación. Entonces buscamos en nuestro texto y vemos que acá dice Crítica y Barcelona. Entonces volvemos a nuestro documento en blanco y agregamos. Lo que podríamos agregar ahora en todo caso serían las páginas, y con eso terminaríamos nuestra referencia bibliográfica. Una herramienta que les recomendamos mucho porque les facilitaría bastante el trabajo es la herramienta de Normas APA de su página para generar citas. Porque por ejemplo acá tenemos generador de referencias de Normas APA. Tenemos un libro. Entonces acá ponemos autores, nuestro autor, año de publicación, título del libro, lugar de publicación y el nombre de la editorial. Entonces nos genera automáticamente nuestra cita y de acá directamente la podemos copiar y pegarla en nuestro trabajo. Después también tenemos referencias para páginas web, para revistas, periódicos, enciclopedias, capítulos de libros, referencias para periódicos, revistas, journal en base de datos. Este es un generador muy útil, la verdad. Otra cosa que les recomendamos mucho hacer es que vayan a la página de Normas APA y lean este apartado donde nos habla sobre la sexta y la séptima edición, cuáles son los cambios entre una y otra, y lo hace muy resumidamente, englobando todos los aspectos que tratamos en este video y ampliando algunos más. Todos estos links, tanto el de este apartado como el del generador, se los voy a dejar en la descripción, ya que les será muy útil que revisen ambos. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Por favor, si tienen dudas, coméntenos y les vamos a estar respondiendo. Si les gustó, denle like. Si quieren tener más contenido de este tipo, también están nuestras redes sociales abiertas para que nos puedan decir sus ideas. Suscríbanse y denle like a la campanita para que les avise cuando vayamos subiendo video. Y nos vemos la próxima.